Curso Microeconomía 3, tema Teoremas de la Economía del Bienestar, integrantes Valdemar Cruz, Andrés Telles, Khalid García, Rodrigo Sánchez, Andrés Ursúa. El bienestar económico se consigue mediante el reparto eficiente de los recursos. Una asignación óptima en el sentido de Pareto es en la cual una distribución de riqueza es eficiente si al intentar realizar cualquier otro intercambio que beneficie a uno, forzosamente perjudica a otro agente económico, o en otras palabras, no es posible realizar ningún intercambio mutuamente ventajoso. Estos conceptos son base para entender los teoremas de la economía del bienestar que se explicarán a continuación. Hablemos del primer teorema del bienestar. ¿Qué dice el primer teorema? Cualquier equilibrio competitivo es eficiente en el sentido de Pareto. Esto es, que en un mercado de competencia perfecta, los recursos se distribuyen automáticamente de forma que no pueden beneficiar a uno sin perjudicar al otro. Existen supuestos implícitos en este teorema. El más importante asume que a los individuos no les importa lo que consume el otro. Se conoce a esto como que no hay externalidad en el consumo. Otro supuesto es que los individuos se comportan competitivamente. Es importante mencionar que este teorema solo tiene sentido si en realidad existe un equilibrio competitivo. Como recordaremos, es cuando los consumidores son suficientemente pequeños en relación con las dimensiones del mercado. Para que tenga sentido este equilibrio, debe de haber suficientes individuos para garantizar que cada uno de ellos se comporte competitivamente. Veamos un ejemplo. Supongamos que en una ciudad el litro de leche cuesta 10 pesos y el litro de horchata cuesta 5 pesos. Estos precios fueron establecidos de acuerdo a la oferta y la demanda en un mercado perfectamente competitivo. Al pasar los años, el precio de la leche baja 2 pesos porque entraron nuevos productos al mercado y es más sencillo importar leche. De esta manera, los ingresos de los productores de leche caen significativamente, mientras que los productores de leche de horchata se mantienen. El segundo teorema del bienestar establece que si las preferencias son convexas, pueden conseguirse asignaciones eficientes en el sentido de Pareto mediante el mecanismo del equilibrio competitivo. Esto con el fin de redistribuir sus dotaciones iniciales y así generar una mayor utilidad para ambos. En la siguiente caja de Edgeworth tenemos dos individuos, el individuo A y el individuo B, cada uno con sus dotaciones iniciales representadas por el punto inicial. Este punto no es eficiente en el sentido de Pareto, ya que no se encuentra dentro de la curva de contrato. Para alcanzar la curva de contrato es necesario una redistribución mediante una negociación de sus recursos iniciales. Al aplicar el mecanismo del equilibrio competitivo, ambos individuos alcanzarán una curva de indiferencia más alejada del origen, aumentando así su utilidad. El individuo A pasará de esta curva a esta otra, y el individuo B de esta curva a esta otra, alcanzando ambos una asignación eficiente en el sentido de Pareto. Veamos un ejemplo. Supongamos que el gobierno considera injusto que los productores de leche ganen menos que los de horchata. Por lo tanto, deciden fijar por ley el precio de la leche en 20 pesos. De acuerdo al teorema, esto es un error. Para lograr una asignación de recursos equitativa y eficiente, se debe utilizar el mecanismo de mercado. En otras palabras, no interferir en los precios, sino que entregar de manera directa más ingresos a los productores de leche. Existen importantes críticas a los teoremas de bienestar. El primer teorema menciona que los equilibrios son eficientes, mas no equitativos ni justos. Este teorema no toma en cuenta las externalidades, las cuales no permitirán el equilibrio. Además, cuando existen rendimientos crecientes a escala en la función de producción, tampoco aplica el teorema. Y se deben cumplir todos los supuestos de competencia perfecta, lo cual se aleja bastante de la realidad. El segundo teorema nos indica que el mercado es una excelente herramienta para lograr la asignación que consideramos más equitativa únicamente cambiando las dotaciones iniciales. No obstante, necesita que las preferencias de los consumidores formen curvas convexas para que los precios transmitan toda la información del mercado. Hay puntos óptimos de Pareto en la curva de contrato que no son deseables en términos de distribución. Por lo tanto, como menciona Edgeworth, se necesita la intervención para conseguir el punto de la curva de contrato más equitativo para la sociedad. Created using Powtoon.